SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, freno a Trump. Los tribunales detienen sus aranceles. I'm Sherry Preston. The Trump administration says it will fight a federal court's ruling blocking almost all of the tariffs the administration... Los aranceles de Donald Trump en suspenso hoy son la portada de todas las informaciones del planeta. With this, a federal court struck down many of President Trump's widely touted tariffs, delivering a major three-judge panel in New York has effectively balked almost all of Trump's disastrous tariffs. Los aranceles que las televisiones financieras están describiendo como financieros y como desastrosos ahora mismo quedan en el aire, quedan en jaque. To the Trump administration. It found the president's global tariffs are illegal, and now these levies have been... Los aranceles de Donald Trump son ilegales. Esta es la decisión del Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, que frena los aranceles de Trump, con los que ha castigado a todo el planeta y con los que ha hecho temblar la economía de todo el planeta. El Tribunal de Comercio dice literalmente dos cosas. Primero, que Donald Trump no dispone de poderes para imponer esos aranceles al globo. Dice que eso excede cualquier autoridad garantizada al presidente y que no se pueden regular a través de aranceles las relaciones comerciales. Primer golpe. Y segundo golpe. Dice, no concurren circunstancias de emergencia, como reclama el presidente y lleva reclamando Trump desde el 2 de abril, cuando anunció aquellos aranceles a todo el mundo. My fellow Americans, this is Liberation Day. Waiting for a long time. April 2nd, 2025 will forever be remembered as the day. Aquel día 2 de abril es un atropello jurídico. And the day that we began to make America wealthy again. El efecto primero de esta decisión, Trump no dispone de esos poderes y Trump no tiene circunstancias de emergencia que los justifiquen. El efecto primero de esta decisión es que muchos de los aranceles con los que Trump ha intentado castigar al planeta quedan sin efecto y en el plazo de aproximadamente 10 días la Casa Blanca tiene que desmontarlos. Esto es lo que dicen los tribunales. ¿Eso qué significa? Que los aranceles a China, por lo que esperaba ingresar aproximadamente unos 30.000 millones, son ahora ilegales. Los aranceles a México, por los que esperaba ingresar unos 3.000 millones, son ahora ilegales. Los aranceles a Canadá son ahora mismo 1.000 millones esperados, también ilegales. Todos los aranceles de Trump se caen. Todos salvo... Esta es la segunda implicación de esto, salvo los aranceles sectoriales. Ahí el presidente sí dispone de capacidad para gravar bienes extranjeros. Así que ahora mismo solo sobreviven dos aranceles. Primero, el de acero y aluminio. We're doing a 25% tariff on steel and aluminum. So the failed American trade policies... Esos aranceles son del 25%, aranceles al acero y aluminio, y sobreviven también los aranceles a los coches. Have you decided specifically what the auto tariff rate should be? Yeah, I probably will tell you that on April 2nd, but it'll be in the neighborhood of 25%. Que son del 25% también. Estos son los únicos dos aranceles que se mantienen en pie, acero y aluminio y automóviles. Todo lo demás, absolutamente todo lo demás con los que Trump ha amenazado a todo lo demás de la economía, todo lo demás decae. Sara Canals, Washington, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Sara, la decisión es muy trascendente porque desactiva la arma fundamental con la que Trump pretendía jugar, y es la de los aranceles. ¿Qué dice exactamente el tribunal? ¿Qué dice el fallo? El fallo determina que los aranceles que el presidente Trump ha impuesto invocando una emergencia nacional para saltarse la luz verde del Congreso son básicamente ilegales. Se considera que con esta estrategia Trump se ha excedido en su autoridad como presidente y determina que no existe una amenaza inusual y extraordinaria contra Estados Unidos. Por lo tanto, tras el fallo de esta Corte, que por cierto está compuesta por 3 jueces, 2 de ellos republicanos, quedan temporalmente bloqueados los siguientes aranceles: el 20% a China por el fentanilo,
1, el 25% contra México y Canadá y ese 10% de aranceles base impuestos para todo el mundo. ¿Y cuáles son los que siguen en curso? Pues las tarifas sectoriales a productos como los coches, el acero y el aluminio, porque se implementaron mediante otra ley. Y a partir de aquí, reacciones a la decisión. La Casa Blanca ha tenido dos. La primera es la de decir: esto es mentira, la de la negación, la de decir nada cambia. Es más, ha atacado la legitimidad de los jueces que contradicen a Trump diciendo: These activist judges are trying to slow down something right in the middle of really important negotiations. And the idea that the fentanyl que estos jueces son activistas que están intentando debilitar a Trump en medio de unas negociaciones y que esto no va a cambiar nada. Y a partir de aquí anunciando nuevas políticas. 3 o 4 maneras decían de hacerlo para que, pese a que niegan que esto haya cambiado nada, puedan solucionar algo. That would take a couple of months to put these in place, and using procedures that have been approved in the past or approved in the last administration, but we're not planning to. Diciendo literalmente que hay otros mecanismos que pueden tardar 1 o 2 meses, pero que pueden hacer el mismo efecto que los aranceles. Así que lo que la Casa Blanca hace es primero la negación y después la negociación. Primero, decir nada ha cambiado y segundo, decir pero a partir de aquí sí pueden cambiar algunas cosas. ¿Cómo maniobra? ¿Qué está haciendo ahora mismo la Casa Blanca, Sara? Bueno, la Casa Blanca en su línea está dispuesta a pelearlo hasta el final. De hecho, ya lo ha recurrido y lo más probable es que el caso se acabe examinando en el Tribunal Supremo. Y es más, según apunta Bloomberg, que el gobierno de Trump quiere pedirle al Supremo que intervenga como pronto este viernes si el Tribunal de Apelaciones, que debe revisar el caso, no suspende de inmediato este bloqueo. Así que Donald Trump sigue desafiante, aunque de momento aún no le hemos escuchado reaccionar ante este revés judicial. Un varapalo que es uno de los más significativos de lo que lleva de presidencia, teniendo en cuenta, primero, que la política arancelaria es uno de los sellos de su segundo mandato y, segundo, que la utiliza, como hemos visto, como una arma negociadora para alcanzar acuerdos con socios y también con enemigos. El director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, Kevin Hassett, ya advertía esta mañana que hay alternativas sobre la mesa, por ejemplo, recurrir a otras leyes, y hoy aquí la mayoría de expertos coinciden en que el presidente seguirá librando su lucha arancelaria de una forma o de otra, porque su objetivo final es el de reescribir las reglas del comercio global. Esta es la decisión y esta es la reacción. Freno a los aranceles de Trump y movimientos para intentar sortear ese muro que han puesto los jueces. A partir de aquí, implicaciones. Hay 1 o 2 muy importantes en el cortísimo plazo. Para empezar, a cortísimo plazo, la Casa Blanca tiene 10 días para terminar con los aranceles que impuso a China, del 30% para empezar, a Canadá y a México, del 25%, o al resto del planeta del 10%. Estados Unidos tiene 10 días para dar marcha atrás a todo esto. Además, a medio plazo, esto puede ralentizar, probablemente no frenar los aranceles de Trump. Pero, tercera implicación y tercera clave, esto sí cuestiona el poder negociador de Trump, la baza de los aranceles. European Union, they're very tough, very, very tough traders. You think of European Union, very friendly, they rip us off, it's so sad to see. Ha culpado a todo el mundo. Ahora, incluso aunque sortee esto, porque Trump planea pedirle al Tribunal Supremo este viernes que mantenga en vigor esos aranceles, pese a que busque este sorteo legal, lo cierto es que la medida mina o destruye la posición negociadora de Trump en plena negociación con la Unión Europea y con China. Porque China fijó una moratoria de 90 días para negociar estos aranceles. Con la Unión Europea se dieron hasta el 9 de julio para negociar estos aranceles. Amenazaba con imponer un 50%, pero ahora, en medio de esas dos negociaciones, los tribunales le dicen a Trump: no tiene usted autorizar para disparar esa bala. Así que en plena negociación, Trump queda tan debilitado que hay quien empieza a bautizarle como Taco Trump. Taco por el acrónimo de taco. Taco por Trump always chickens out. Trump siempre se acobarda, siempre da marcha atrás. You ask a nasty question like that. It's called negotiation. You set a number. And if you go down, if I set a number at a y cuando se le pregunta a Trump, ¿es usted Taco Trump? Trump always chickens out, dice: esta es una pregunta muy desagradable y yo lo que soy es un gran negociador.
Even I said, man, that really got up. You know how it got? Because of fentanyl and many other things, and you added it up. But don't ever say what you said. That's a nasty question. Go ahead. To me, that's a Y no nasty vuelvan a question. preguntarme porque esa es una pregunta desagradable, dice. Esto es lo que tenemos ahora, un Trump debilitado pese a la enorme batería de propaganda que está desplegando en lo político. It is my honor to introduce to you the 45th and the 47th President of the United States of America, Donald J. Trump. In America, the impossible is what we do best. There's nothing we Este cannot es el do. spot que Donald Trump ha hecho rodar ya en todas las televisiones americanas en un momento de debilidad económica y política como el que acaban de propinarle los tribunales. We will restore America's promise, and we will rebuild the nation that we love. We will stand bravely, dream boldly, and nothing will stand in our way because we are Americans. The future is ours, and our golden age has just begun. Esa era dorada que Trump anunciaba realmente nunca ha llegado, ni siquiera en materia arancelaria, a surtir efecto. Los aranceles en Estados Unidos hacia el mundo rondaban el 4% antes de que Donald Trump llegara. Esas amenazas de 20, 30, 170% en realidad nunca han ocurrido. Han pasado del 3-4% al 13-14%. Es una subida muy sustancial, pero ninguna subida semejante a, insisto, ese 50, ese 100% de aranceles que planteaba a quien hoy se bautiza como Taco Trump. Y visto todo esto, visto decisión, los tribunales le frenan, visto reacción, Trump intenta recurrir al Supremo para sortear todo esto y vistas las implicaciones, Trump acaba de perder su principal arma y sobre todo su capacidad para dispararla. A partir de ahora, Trump tiene 3 opciones. Primera, recurrir al Tribunal Supremo. Eso es lo que previsiblemente va a hacer. La mayoría del Supremo es una mayoría que él ha designado, es una mayoría que le es favorable. Recurrir al Supremo para que anule este fallo es el camino más previsible, pero eso lleva meses. Así que esta es la opción A, la opción más probable, pero la opción que más le debilita porque le desgasta en el tiempo. Opción B. Recurrir a algo conocido como la sección 122. Esa sección permite imponer aranceles, pero son temporales, de 150 días, y los ha de ratificar después el Congreso. Así que, de nuevo, esto supone también un problema porque pueden ser inmediatos en la aplicación, pero temporales en su vigencia. De nuevo, Trump queda debilitado. Y opción número 3, Supremo vista, 122 vista, opción 3. Ir aplicando aranceles sectoriales, sector a sector, porque esto sí se lo permite la ley. Sectores como el acero, sectores como el aluminio, sector a sector, sectores como la industria aeroespacial o como las farmacéuticas. Esto es un retraso definitivo, probablemente no un freno. En cualquier caso, las opciones que se le abren son opciones mucho más lentas y opciones mucho menos poderosas que este bully del instituto, esta negociación por intimidación que habíamos vivido hasta ahora. Esta es la situación y estas las consecuencias hoy. Investigador principal del Real Instituto Elcano, Federico Steinberg, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Se ha acabado esa negociación, la del bully del instituto? ¿Se ha acabado la negociación por intimidación? Bueno, se abre una nueva etapa de incertidumbre, pero claramente esto le quita mucho poder negociador a Estados Unidos. Básicamente, por ejemplo, la Unión Europea está recalibrando su posición, seguirá negociando sobre los aranceles de acero, aluminio y automóviles, pero no sobre los demás. Con lo cual, bueno, esto es un golpe muy duro para la estrategia trumpista, pero como habéis explicado, tiene otras maneras, tiene las emergencias de seguridad nacional y tiene capacidad de imponer aranceles de una manera mucho más lenta y mucho menos abarcadora de todo tipo de productos y por lo tanto esto le debilita mucho. Ajá. Esto ocurre en plena negociación con China, esto ocurre en plena negociación con la Unión Europea. ¿Esas negociaciones pueden cambiar ahora? ¿La posición de fuerza que Trump decía tener acaba de quedar debilitada en esas 2 mesas negociadoras?
En principio sí, algo menos con China, porque algunos de los aranceles a China que se pueden mantener, pero claramente ahora mismo lo que hará Trump seguramente, como habéis explicado, es ir al Supremo. Lo que pasa es que todo esto está pausado. También desaparecen los ingresos por aranceles, que eran muy importantes para que él aprobara su presupuesto, que tenía mucho déficit, y los republicanos querían compensar parte de los recortes fiscales con los ingresos arancelarios. Y vamos a ver en qué termina, porque no está muy claro cuál va a ser la estrategia a seguir de la Casa Blanca, y al menos durante un tiempo, y esto lo estamos viendo en los mercados, pues hay una pausa y una posibilidad de que al final el arancel medio americano, que todos asumíamos ya que se iba como mínimo 10 puntos hacia arriba para todos los productos y todos los países, más para China, pues no se vaya tan alto. Lectura para nosotros y lectura luego presupuestaria para ellos, para Estados Unidos. Para nosotros, sectores como el vino, sectores como el aceite, sectores como la agricultura, todos esos sectores respiran. Por el momento sí. Hay que explicar que cuando habéis dicho que puede haber aranceles sectoriales, el presidente de Estados Unidos puede pedirle, por motivos de seguridad nacional, al ministro de Comercio que abra una investigación concreta y que después de esos resultados se establezcan aranceles. Y sabemos muy bien que el acero o el aluminio canadiense no suponen un riesgo a la seguridad nacional americana. Pero aún así se han puesto. Por lo tanto, podría ir contra todo tipo de sectores, pero tiene que hacer un estudio que tarda varios meses por cada sector. No puede decir, porque me da la gana, 10 o 20% de aranceles para todos los sectores. Así que por el momento parecería ser que no es creíble la amenaza, salvo, por otra parte, que él convenza al Congreso, donde tiene mayoría los republicanos, aunque hay muchos que les gusta el libre comercio, que aprueben una ley en el Congreso que eleve los aranceles. Eso sí sería legal, por supuesto. O sea que esto es un respiro para nosotros, aunque sea temporal. Y para ellos, la idea, decía usted, presupuestaria, la idea era recaudar 3 billones de dólares. Esa idea parecía absurda por lo abultado. Era imposible recaudar 3 billones de dólares. Ahora, además de imposible, es ya absolutamente inalcanzable. Eso ya es ficción. Bueno, se reduce mucho porque, de hecho, lo que hayan recaudado en estos últimos 2 meses, si mi lectura es correcta y no soy jurista, tienen que devolverlo. Por lo tanto, el agujero fiscal del nuevo presupuesto, que elevaba el déficit público a niveles desorbitados, por encima del 7% anual, y la deuda en una trayectoria peligrosa, y habría todo tipo de discusiones sobre el papel del dólar y la estabilidad financiera en Estados Unidos, pues habrá que revisarlo porque no hay esos ingresos adicionales. Lo más probable es que esto dificulte mucho la aprobación de ese presupuesto, pero el problema es que esa ley de presupuesto, lo que llama él One Big Beautiful Bill, también tenía el aumento del techo de la deuda, que como recordaréis en Estados Unidos hay que aprobar todos los años, porque si no dentro de un par de meses pues Estados Unidos no puede emitir más deuda y entra técnicamente en suspensión de pagos. Así que hay que esperar una buena batalla en el Congreso por delante. Pues Federico Steinberg, investigador principal del Real Instituto Elcano, gracias por estar con nosotros aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Gracias. Hasta la próxima. Este es ahora mismo el primer efecto, el efecto en lo económico. Efectivamente, decía Steinberg, hay un segundo efecto, y es en la credibilidad económica de Estados Unidos y en los mercados. Hora 25 de los Negocios. Cadena SER. I'm Sherry Preston. The Trump administration says it will fight a federal court's ruling blocking almost all. Porque en los mercados esto es lo que ha marcado la sesión. Ha habido euforia inicial cuando se creía que esto era definitivamente un freno y las bolsas se han desinflado después. Las bolsas americanas ahora mismo están prácticamente planas. La euforia de ver que Trump había sido derrotado está cambiando por la de ver que Trump simplemente ha sido retrasado. Pablo Anzola, ¿y aquí qué movimientos ha habido? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Javier. Pues ese bloqueo judicial hace dudar incluso todavía más aquí a los mercados. Han arrancado la sesión, lo decías, con optimismo, pero los principales índices han terminado finalmente en el lado rojo. Son caídas muy moderadas de un 0,1%, por ejemplo, para la bolsa francesa, pero que en todo caso se alejan mucho de lo que se podía esperar inicialmente para un día como hoy. Aquí el IBEX 35 de hecho termina totalmente plano, una subida del 0,1%, compañías del sector textil como Inditex o Adidas y también del automóvil como Infineon lideran las subidas en Europa con avances que en todo caso son inferiores al 2%.
Joaquín Robles, director de ventas de BIG, el Banco de Inversión Global. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Javier. Hemos visto una euforia inicial y un desinflarnos después. ¿Esto en principio cambia algo en lo bursátil? Bueno, obviamente si desaparecieran los aranceles generaría un contexto mucho más positivo para los mercados, pero ya hemos visto cómo desde la administración han querido restarle importancia, que tienen muchas herramientas para volver a aplicarlos y probablemente sigamos conviviendo con este foco de tensión que son los aranceles y que tiene varias lecturas, ¿no? Porque el siguiente paso de Trump después de los aranceles, que eran los recortes de impuestos, también está basado ese aumento de déficit en estos ingresos, ¿no? Derivados de los aranceles. Así que todo esto podría traer cola incluso. Hay una cuestión que se ha desinflado y es la bolsa. El dólar, que inicialmente se reforzaba, se ha debilitado también. Pero hay algo que puede estar teniendo una factura permanente y es la credibilidad económica americana. El bono americano está en 4,5%. Ahora mismo los intereses que tiene que pagar Estados Unidos por su deuda son del 4,5%. ¿Estados Unidos puede tener un problema a largo plazo con sus bonos? Sí, probablemente el próximo episodio que veamos en la renta variable pueda venir influenciado por el comportamiento de la renta fija. Pues porque al final dices, se puede aumentar el déficit porque si la economía acompaña, si los ingresos de los aranceles y la desregularización, pero si no es así, lo que estás viendo es que cada vez tu economía está más endeudada y tienes menos credibilidad exterior. Ya lo vimos con la rebaja de calificación y eso, pues claro, tiene implicaciones en la moneda y en la rentabilidad de tus bonos. Y cuando una economía tiene un 130% de endeudamiento sobre el PIB y un déficit totalmente descontrolado por encima del 7%, claro que es una gran amenaza. Pues Joaquín Robles, director de ventas de BIG, Banco de Inversión Global, gracias por estar con nosotros aquí en la SER en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. A vosotros, muchas gracias. Hoy, el día en que hemos leído el freno a los aranceles de Trump. Hora 25 de los Negocios, cerramos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.